Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias en estos momentos a quien me escucha y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, quien nos viene a platicar uno de sus libros. Ella nos visita virtualmente, desde luego, desde nuestro país hermano, Argentina, para el cual viene a hablarnos de su libro Del otro lado de la noche, así es titulado. Soy César Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, Antonella Ríos. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sean bienvenidos todos a este programa. Permítanme presentar a nuestra querida escritora, quien pues nos visita el día de hoy. Bueno, Antonella Ríos nació en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es profesora de lengua y literatura con postítulo en literatura y escritura. Actualmente dicta clases en diversos establecimientos educativos de la ciudad de Rosario. Desde muy niña siempre mostró un firme afán en la escritura y lectura. Publicó Él está entre nosotros en el 2012 y entre otras tantas cosas ama dar clases, pintar, leer, dibujar y realizar cosmética natural, practicante de yoga y comprometida con la naturaleza. Bienvenida, mi querida Antonella. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tal cálido recibimiento. Pues mira, empezamos con literatura este año y vamos arrasando. Qué bueno, hay mucho por hablar, hay mucho por mostrar. eh, Hay mucha gente publicando, autopublicando y qué bueno porque si este mundo fuera más leído, nuestra realidad sería otra, ¿no te parece? Y, y creo que Sí, totalmente. gente como tú que se dedica a escribir y a crear mundos alternos, despertar las emociones, despertar la creatividad y la imaginación en quienes leen, pues es fabuloso, ¿no? Tendríamos un mundo más sano, más divertido y muy creativo. ¿Tú qué opinas? Y mucho más crítico también. Exacto, exacto. Mucho más crítico. Pero Pues se nos vamos. ponen bastante trabas a los pequeños escritores. Ah, sí. Oye, que por En- cierto, vamos a hacer un programa de eso, la edición y la autoedición, ¿eh? Ya estoy trabajando en eso. Y si tú gustas participar, de una vez aquí al aire te estoy comprometiendo. ¿Aceptas? Sí, 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 me encantaría. Me encantaría también porque hay que visibilizar estas cuestiones de estos pequeños escritores que desean tanto publicar su libro y tantas trabas que se cruzan en el camino para que lo hagan. Sí, desde luego. Que es un vía crucis para muchos. Pero, Sí. pero bueno, en eso estamos. Vamos a iniciar esta pequeña charla con algo light, ¿no? Tú nos visitas desde Argentina. Para aquellos que nos Sí, escuchan, no sé si quieras darles una probadita. ¿Qué hay en Argentina donde vives? Una característica de tu país para que pues sea una invitación para quienes nos escuchen. yo vivo en una ciudad que se llama Rosario, que tiene el Monumento de la Bandera, que es un monumento muy importante de nuestra ciudad. Estamos un poquito abajo de lo que sería Buenos Aires, que creo que es lo que más deben conocer en el exterior del país. Y de mi país, ¿qué te puedo decir? Comidas, mate. La gente. Ahora ¿Qué, estoy con el mate, no nos pueden ver, pero estoy con el mate. qué es el mate? El mate es esto, es una bebida Ujú. que se hace con yerba mate, se llama Ya, así la yerba, ajá. y agua caliente, que se Ah, pone en un termo ya, qué rico. y se vuelca el agua. Perfecto. Es Sí, como si fuese un té, un té. Vale, vale. Obviamente, pero pues con bombilla. ya, la carne y el tango, ¿no? El asado, el tango, el mate.
El dulce de leche. Excelente, pues hay para todos que quieran ir a Argentina, pues allá serán bienvenidos por mi querida escritora. Oye, tú cuentas que desde muy pequeña, pues decidiste escribir. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque es una constante en muchos de los escritores que van platicando y presentando aquí desde muy pequeños, ya como que tienen aquí la chispa y la intención. ¿Cómo nace en ti esto? Em, yo tenía 10 años cuando mis padres me regalaron El Principito. Ya, Y ahí empezó mi inicio con la lectura, digamos, un poquito más grande, que no fueran cuentos infantiles, llámese, los clásicos. Y de ahí empecé a los 11 años con la saga de Harry Potter, y fue como que se abrió todo un mundo de fantasía. Yo también quería crear esos mundos de fantasía, así que desde ahí empecé a escribir. Eh, en mi país hay una colección que se llama de Villiquen, que eran muchas novelas, como por ejemplo Mujercitas, los clásicos, ya. David Copperfield, y están adaptados un poco a un público semi-infantil, digamos, ¿no? Entre los 12 13 años. Y de ahí ya empecé a leer todas esas novelas, y bueno, cada vez que leía una novela distinta me daban más ganas de escribir, y en mi casa había una máquina de escribir de esas viejitas. A todos nos tocó esa. Y yo que tenía ganas de escribir en la máquina, no quería escribir en computadora. El celular en ese momento no estaba, eran unos celulares muy pequeñitos que solamente podían enviar mensajes. Te estoy hablando del año cuando yo arranqué a escribir bien, 2002, 2003. Y, y arrancamos entonces así, con la máquina de escribir y las hojitas, y volvía de la escuela y me ponía a escribir. Oye, Y así ¿recuerdas tu escribí. primer escrito? ¿De qué trató? Mi primer escrito, sí, era un cuentito sobre un fantasma de un nene, porque siempre me gustó el terror a mí, desde chiquita siempre me gustó la literatura de terror. Después me fui metiendo en mundos más fantásticos, escribía muchas novelitas chiquitas, novelitas entre comillas digo, ¿no? Sobre aventuras, me gustaba mucho la aventura, los mundos fantásticos, siempre había un tinte de terror, pero me gustaba mucho eso de poder encontrar mensajes ocultos, Ya, eh, que mis personajes generalmente tenían mi edad, entonces vivían las mismas situaciones, pero en un mundo siempre fantástico, siempre maravilloso, no en el mundo real. ya, Después con los claro. años fui puliendo un poco más eso y me di cuenta que me era mucho más fácil escribir literatura de terror que literatura fantástica. Qué fabuloso, ¿no? Cómo es que los escritores que aquí llegan nos hablan desde que muy pequeñitos ya traen esa chispa, esas ganas de crear mundos fantásticos. Y cuando eres niño, pues imagínate, ¿no? Vives en ese mundo, ¿no? Y qué fabuloso que Sí, ustedes que lo saben explotar conscientemente desde chavitos, pues imagínate, ¿no? Ya tienen ya el camino trazado para llegar a donde están, ¿no? Que no ha sido fácil, pero mira, ya estamos aquí hablando de tu libro. estamos ahí. Qué Y fabuloso. cada escrito, cada novela que leía era como me daba un empuje para escribir otra cosa porque aprendía palabras nuevas, aprendía nuevas maneras de expresarme y las quería imitar, quería ver cómo me salía a mí decir esta situación que había leído. Creo que todos arrancamos un poco así, ¿no? Viendo algo que nos gusta y tratando de imitarlo, y Ya, después hasta que vamos encontrando nuestro propio estilo. ya. Oye, pues ya arrancando ya con el tema ya de tu estilo, ¿de qué trata brevemente así tu libro del otro lado de la noche? Bueno, del otro lado de la noche es un compilado de cuentos de terror, Ya, de cuentos de terror psicológico. ya. Yo acá había marcado unas frasecitas para leer. Ujú. No sé si me permite leerlas ahora o quieres que lo Adelante, lean. adelante. Si gustas leer, digo, no importa el orden, adelante, podemos empezar con eso. Para que más o menos se entienda de qué trata. Ya, Eh, y dice algo así de la sinopsis, ¿no? Un resumen de lo que va a acontecer en el libro, porque no puedo leer ningún fragmento de un cuento porque nos quedamos en el medio, pues son dos cuentos distintos. no, hombre, pues los dejamos a medias para que se piquen. Para que les agarre el gustito. Sí, agarra el gustito y ya, ese es el gancho, hombre. Pero Y lo que aquí tú tenemos, quieras leernos, ¿eh? Adelante.
Y para entender a quien se encuentra en las penumbras, a veces hay que bajar hasta allí. Descender a la oscuridad de ese mundo de adultos contaminado en el que no tienen lugar los mundos fantásticos y la ilusión de la magia y de los sueños. No tengo que contarte, amigo lector, del abominable y horrible mundo de las miserias humanas, y que muchas personas cometen actos tan despiadados y horrorosos que ninguno de nosotros pudiera tan solo imaginárselo. Y que al leerlos, uno solo se pregunta si esos monstruos de verdad son humanos, como vos o como yo, o como el vecino del cuarto piso. Ya lo decía en uno de sus cuentos, el gran maestro de los maestros, Edgar Allan Poe, que me permito citar. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. Estas historias son crueles, difíciles, con un dejo de melancolía, no alejadas demasiado de la realidad. Basta con solo leer el periódico. Quizá te cueste leerlas, no más de lo que a mí me costó escribirlas. Le puse este título a esta antología, un título no muy alentador, lo sé, porque considero que los desdichados personajes de estas historias, productos desgajados de incursionar en la mente humana con todos sus laberintos y pasadizos, están sumergidos en la noche. La oscuridad cayó sobre ellos, aplastándolos. Mucha gente permanece toda su vida bajo ella. La maldad tácita e inherente del ser humano es fascinante y aterradora. No te olvides que cuando te canses de esta expedición en la oscuridad, siempre puedes subir a la luz. Siempre puedes ir al otro lado de la noche. Pues mira, ahí está el tema. La verdad es que eh, es atractivo ya por el título y por los temas, ¿no? Me llama mucho la atención y quiero preguntarte al respecto. Cuando dices que la maldad tácita e inherente del ser humano es fascinante y aterradora. O sea, entiendo que es tu interés por escribir y hablar de estos temas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te atrae de esta maldad del hombre? Cuando yo empecé a escribir mi novela anterior, que se llama El estante de nosotros, investigué muchísimo porque el personaje principal era un asesino serial. Entonces yo necesitaba ponerme en el papel de un asesino serial y ver cómo pensaba y cómo iba a accionar ante determinadas situaciones que uno, al no serlo, al ser una persona común y corriente, Claro, piensa que no puede reaccionar de esa manera. Entonces uno no puede reaccionar ante una situación como lo haría yo, sino lo tiene que hacer como lo haría una persona que tiene una tendencia homicida. Y allí empecé a leer mucha bibliografía sobre asesinos seriales, sobre asesinos que no eran seriales, pero eran bastante crueles, y ahí empezó a surgir esta cuestión que de hecho hay una persona que los cataloga en una escala de maldad a los asesinos, acerca de cuánto es la maldad innata del ser humano, cuánta la maldad es adquirida, cuánto es correspondiente a una infancia traumática, a una sucesión de eventos desafortunados en su vida, o cuánto viene ya arraigado desde el nacimiento con falencias cerebrales. Es todo un estudio que todavía no tiene una resolución. Entonces, al no haber ninguna solución, digamos, profesional de decir, no, alguien es malo por esto, alguien es malo por el otro, yo me enfoqué en esas personas que de repente cometen actos malvados y no saben por qué. Mejor dicho, nosotros no sabemos por qué, y ujú, buscamos en su pasado algo que nos explique, que nos haga entender por qué accionan de esa manera, y nos encontramos con que no hay nada. Entonces ahí me agarra la cuestión de esto cuando utilizo el adjetivo fascinante. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer actos tan despiadados, siendo que su infancia o su adolescencia ha sido lo que podríamos considerar normal? ya. Tienes razón, es fascinante y aterrador. Yo recuerdo una noticia hace muchos años, no te sé decir la fecha, de unas chicas allá en Estados Unidos que secuestraron a una de sus compañeras y la apuñalaron. Al, al declarar, ellas le preguntaron, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste, no? Y la respuesta fue contundentemente aterradora, pero también te deja pensando mucho. Dijeron, pues para ver qué se sentía matar a una persona, ¿no? Y sí, tienes razón, se me quedó grabado esto porque ¿qué hay detrás de una persona que mata, que decide matar, que decide causar daño, ¿no? Eh,
es aterrador pensar, ¿no? Ponerse en sus zapatos, porque igual y no lo saben tampoco ellos, ¿no? O no sé. Y este ¿Y tipo de sabes, trabajo, dime, sabes qué es lo más aterrador, si se quiere? Que la mayoría de la gente piensa que los asesinos seriales o psicópatas o la gente son todos locos que andan desquiciados por la exacto, vida. No, 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 exacto, no. Tienen la misma cara que vos y yo, las mismas actitudes, toman un té, te invitan a comer, son personas tan aparentemente normales, que es lo que exacto, más asusta, lo que esconden detrás de la cara de una persona amigable, carismática, normal, entre comillas, exacto. ¿no? Decía una periodista española, no recuerdo el nombre, decía, porque da talleres de escritura, dice, si quieres inspirarte, y me acordé de tu sinopsis que nos acabas de leer, dice, oje el periódico. El periódico es una muestra irrefutable de cómo, Terrible. cómo somos, ¿no? Y te vas a encontrar historias tan locas, tan increíbles, que pueden ser dignas de un cuento de terror, en las cuales te puedes basar. Y sí, justamente eso. Hay unas historias que son increíbles. Otra historia que leía yo de unos chicos en España que iban golpeando a gente que vivía en las calles y solo por golpearlos. O sea, dices, ¿cómo es que funciona en su cerebro esta onda de maquinar esta decisión? ¿Qué es lo que hace clic en el cerebro? Exacto. ¿Qué es lo que Que pasa, no nos no? hace a las Exacto. demás personas. Por eso es que yo cité esa frase de Alan Poe, que es un escritor que me encanta, que Ujú. dice que hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser un objeto de ficción. Exacto. Hay muchas noticias que nosotros leemos en los diarios, pero no todo el mundo se atreve a leer una historia detallada de algo así. Exacto. Y aquí me viene una pregunta. ¿A quién está dirigido, a qué público está dirigido y a qué edad está dirigida tu obra? Porque así como en el cine hay que hay género de terror, de ficción, de fantasía y todo eso, hay mucha gente que no le gustan ciertos géneros, ¿no? Y Sí, sí, es un riesgo esto, ¿no? Pero también es de culto, hay gente que te fascina y es un público muy amplio, ¿no? ¿A quién un está público. dirigido? Y yo diría que a la gente en general que le guste la literatura de terror, pero me arriesgaría a decir mayores de 18, Ya, eh, porque, mira, no sé, te digo mayores de 18 por una cuestión, pero la verdad es que hoy en día en internet andan dando vuelta cosas mucho peores de las que yo puedo llegar a escribir en un libro. sí, es Y cierto. tienen un acceso casi directo los adolescentes. Pero bueno, me gustaría más que lo lea un público adulto que ya tenga determinada una personalidad, un interés genuino por la literatura de terror, que no pasa por haber sangre y gore y todas esas cuestiones como por ahí están acostumbrados quizás algún adolescente a comparar con las películas. Y Ya. el ritmo de la literatura de terror es mucho más lento, es mucho más psicológico, no es tan violento visualmente como lo es una película. Exacto. Oye, ¿y cómo nació esta idea de escribir tus cuentos? O sea, alguna inspiración? ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde tomaste esa línea a seguir? Porque es difícil, ¿no? Como bien dices, porque uno podría pensar, bueno, voy a escribir una historia de amor y yo como he sentido el amor, pues puedo más o menos hablar porque sé de lo que estoy hablando, pero como bien dices tú, o sea, meterte en la psique del asesino, ¿cómo nace esta idea de Eh, escribir el tema? a mí eso me parece mucho más desafiante y mucho Es más desde luego fascinante muy desafiante. para mí. Yo también me he asqueado leyendo bibliografía, me he sentido mal, he tenido que parar de algunas cosas y decir no, porque no se trata uno tampoco de contaminarse, ¿no? Claro, Tiene claro. que ser algo que siga siendo una literatura placentera, ¿no? Algo que después genere algún problema, un trauma, no, no, tiene que ser una literatura Sí, desde... que siga manteniendo la literatura, ¿no? Y esos recursos estilísticos que contiene la literatura, que es lo que la hace bella. Ujú. Eh, a mí se me han ido ocurriendo historias de lo que he leído, de lo que he visto, y después hay cosas, yo por ahí pongo un poco en el prólogo,
a veces reviso historias que dejé a la mitad, las vuelvo a leer, las miro, las critico, las releo, las subrayo. Me fijo, idea suelta de acá, idea suelta de allá, y de repente hace como un clic en la cabeza con algo. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La cajita musical, y me vino porque vi una cajita musical en mi casa, una cajita musical que ha estado 1000 años en mi casa, pero en ese preciso momento la vi y dije, oh, ¿qué pasaría si una cajita musical, que es un elemento que a mucha gente le da cierto recaudo, le da como temor, cuando empieza a sonar sola de noche, elementos cotidianos que de repente generan cierto resquemor en algunas personas, como las muñecas de porcelana, Es cierto. como una bailarina girando, ¿no? Y en un momento la veo con otros ojos y ahí se me ocurre algo y en ese momento tengo que escribir porque después la inspiración se fue. Sí, tiene razón. Y generalmente me ocurre así, o con una canción, escucho una canción y la escuché montones de veces, pero en ese momento suena distinto. En ese momento me abre a otra cosa. En realidad funciona así, es medio extraño, por eso puedo pasar periodos en los que escribo muchísimo y periodos en los que nada, no escribo nada porque es como que nada llega, nada interrumpe para volcarlo en el papel. Ya, decía un amigo que entrevisté, es poeta, decía que él de repente en la noche se despertaba y a todo oscuro y comenzaba a imaginar los versos en el techo y la métrica y contar las sílabas y todo eso. Sí, 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 todos tienen un recurso, ¿no? De una u otra manera que les funciona. Pero me llamó la atención esto que dices, ¿no? Como un elemento tan insignificante como una cajita musical ya hace clic en tu mente y eso me lleva a la mente de las personas que quizá ni siquiera saben que tienen algo malo y les despierta el instinto por hacer algún daño, ya no sea por asesinar, secuestrar y matar y nada, ¿no? Sino hacer algo, un daño. Y ahí es donde trabaja el escritor como tú, ¿no? Meterse en la psique del personaje y cavar muy profundo para ver y entender, ¿no? Y es una cosa muy difícil, la verdad es que, y te felicito, ¿no? Porque no ha de ser fácil, ¿no? No, 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 no es fácil, pero por eso digo, es desafiante y uno aprende y aprende también a interpretar ciertas señales muy poco perceptibles de la gente. Ya. Cuando uno lee tanto sobre estas cosas, empieza como que saca la ficha, se dice acá, no sé cómo si allá se dice así, como sacar la ficha como que de repente caes en que una persona está frente a una persona que es, por ejemplo, una persona manipuladora. Ya. Y te das cuenta porque estuviste como indagando demasiado, porque esta gente que también es muy manipuladora. Obviamente que no quiero decir que toda la gente que manipula termina matando a alguien, ¿no? Pero Claro. sí sucede al revés. La gente que mata a alguien suele ser muy manipuladora con los que tiene alrededor y por eso nadie se da cuenta hasta que lo descubren. Y después las otras historias están más también para lo paranormal, los fantasmas, que es algo que, bueno, que siempre genera resquemor en la gente. Siempre hay un miedito por ahí, aún el que dice que no cree en nada, escuchó, leyó, vio, le contaron. Cierto. Y eso ya es como un plus, ¿no? Que suma al inconsciente colectivo y a las creencias populares de determinadas regiones. Ya. Oye, ¿alguna de estas historias ha sido inspirada a través de una vivencia? Hablando de este tema de lo paranormal, o todas han sido de tu propia creación tomado de la realidad. Un poco de esto, un poco de aquello. Ya. Hay un poco de todo. Depende cuánto esté uno abierto a las percepciones para entender algunas cositas que pueden suceder, que hay quien las tome como una casualidad y hay quien las tome como algo más trascendental. Pero no, de lo que he escrito acá no me ha ocurrido nada, gracias a Dios, porque no me gustaría que me ocurra ninguna de estas cositas, así que no.
no, no ha sido, pero sí he buscado mucho qué es lo que le teme a la gente. Ya. Hacer un trabajo de campo, de pensar, porque yo al leer todas estas cosas y al estar metida en este mundo, no le tengo miedo a casi nada, te diría. Ya. Entonces yo empiezo a ver qué es lo que le asusta a la gente, qué es lo que le da miedo, porque todos pensamos que quizá nos da miedo que nos aparezca un fantasma cuando bajamos la escalera de nuestra casa, porque eso es lo que nos enseñaron en las películas de terror, pero puede dar miedo a cosas mucho más mundanas, mucho más pequeñitas. Sí, exacto. Como la simple Y oscuridad, ¿no? la simple oscuridad y las formas que podemos dibujar en esa oscuridad, Ujú, ujú. y estas formas son independientes de cada persona. O sea, cada persona elabora una forma en la oscuridad distinta. ¿Y cuánto queremos estar con nosotros mismos en esa oscuridad? ¿Cuánto nos animamos a estar con nosotros mismos en esa oscuridad, en ese silencio, antes de prender la luz para sentirnos más tranquilos? Exacto. Entonces, pequeñas cositas, esos resquemores, esas vicisitudes tan cotidianas de la gente, de todos, a mí me sirven para hacer un cuentito, una pequeña historia, y así estamos, y acá estamos con eso. No, pues qué padre escuchar tu amor, tu interés por esas historias que, insisto, son de culto, ¿no? Hay gente que les encanta leer esto y hay un público amplísimo en esto, ¿no? También, entonces hay mercado para todo, ¿no? Hay Y mercado para todo. sí, 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 sí. Oye, entonces, ¿cómo podemos decir, tu libro es suspenso, terror, qué tipo de género? ¿Cómo lo podrías Yo lo catalogar? catalogaría en suspenso, terror, Suspenso. thriller psicológico. Va. Oye, ¿y cuál fue tu mayor reto al que enfrentaste para escribir y finalmente publicar? Desde algo tan sencillo como idear la historia, como escribirla, hasta como enfrentarte a este mundo de las editoriales y decidirte por publicar también Bueno, individualmente. yo soy profesora de literatura, entonces desde el terciario del profesorado, de los vínculos, voy conociendo editoriales, gente que trabaja en esto. Y acá, donde yo estoy, en esta ciudad, no es muy sencillo que una editorial importante de renombre se interese por libros de pequeños escritores, sobre todo cuando no encajan con lo que se está vendiendo hoy en día, que en este caso para lo que son las editoriales grandes es más lo que recurre a la autoayuda o a los como a los que te dan guías para sentirte mejor, para las Ujú, ujú. emociones, para gestionar mejor los tiempos. Entonces como que ahí no hay muchas chances. Desde la ciudad donde yo vivo, las editoriales grandes no te miran. Entonces uno empieza a buscar como hormiguita, a ver las editoriales más pequeñas que están en la misma lucha que uno, desde el otro lado, ¿no? Porque las editoriales pequeñas también luchan mucho Sí, desde para luego. tener un espacio, para tener un lugar, van a ferias, no sé si por allá se usa lo que son las Ujú, ferias, pero ujú. acá vamos a los parques y hay mucha gente interesada en ir a estas pequeñas editoriales y ver qué material, porque hay verdaderas joyas de gente que no la conoce nadie. Pero falta el dinero y el sponsor que obviamente realizan grandes editoriales o grandes escritores. Más que nada te diría a veces grandes editoriales, porque publica a tal persona que todos sabemos que el libro no lo escribió él, que si no fue un escritor fantasma, etcétera, pero lo publica una editorial con renombre y ya cambia. Eso debe pasar igual en todos lados. Sí, Así sí, que sí, sí, sí. Es el acá nos... camino tortuoso de los, de los escritores que quieren iniciar, ¿no? Y ese es mi proyecto. Sé lo que cuesta escribirse, lo que cuesta darse a conocer y pues el afán que tiene y que persigo en Vox es hacerle voz a estos escritores que como tú pues le han invertido tiempo, parte de su vida y quieren darse a conocer. Por eso estamos aquí. Y lo que cuesta para uno Exacto, también como escritor, ¿no? Porque uno necesita tener mucha confianza en sí mismo, mucha confianza en exacto. lo que escribió para promocionarlo, para decir, che, está bueno lo que hago. Ujú, Eh, ujú. y eso a los escritores nos cuesta muchísimo.
Sí, 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 de verdad. Eh, Es todo un Porque reto siempre esto. hay algo para pulir, siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que lo volvés a leer y decís, no, ¿cómo puse esto? Y ahora no puedo volver atrás porque ya lo publiqué. Sí, es cierto. Eh, Uno nunca está conforme, así que eso también cuesta. Por suerte, gracias a Dios, están las editoriales con los editores que te orientan y te ayudan un poquito para que esa vorágine de ideas que uno tiene en la cabeza sea mejor entendida. Y bueno, Desde luego, mi profesión me ayuda muchísimo. Yo vivo de mi profesión. claro. Oye, ¿y qué sigue después de este libro? ¿Algunos proyectos que tengas ya en mente? ¿Borradores? ¿Que vas por la Por misma ahora, línea? nada. Ya, Por ahora, nada. Es que he sido mamá recientemente, así ya, que mi tiempo está dedicado a mi trabajo y a mi bebé ahora. sí. Y cuando me surge alguna ideita la anoto, pero nada que tenga mucha forma todavía. De todos modos, yo este libro lo empecé a escribir en el 2018 Ujú. y lo publiqué en el 2021. Así que con ese margen de tiempo, yo creo que de acá a 2 o 3 años va a salir otra cosa con tiempo. Pues ojalá y que todavía estemos en contacto para que nos vengas a hablar de esa siguiente publicación, ¿no? No, claro que Sí, sí, yo también espero. Oye, y para ir cerrando ya esta pequeña charla, pero la verdad es que muy intensa porque el tema, híjole, da para mucho, ¿no? Y hay gente que es muy, muy asiduo a este tipo de lectura que la verdad es muy atractiva, ¿no? Ya por lo que nos contaste, leíste, seguramente que mucha gente ya se quedó picada. Ah, vamos a comprar el libro, por supuesto, ¿eh? Y los invitamos porque aquí en Unbox, en la página oficial va a estar todos los contactos de nuestra querida escritora, su galería de libros, donde lo pueden adquirir y toda esa información para que por favor no se pierdan estas fabulosas lecturas de nuestra querida escritora. ¿Qué te gustaría decirles a nuestro público que nos está escuchando en este momento? Eh, ¿Alguna invitación para que te lean? te hago ¿Qué una te- invitación para que lean todo, 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 todo. Leer nos abre todas las puertas, es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. Yo trabajo con chicos de secundaria, lean todo, todo. Prueben todas las lecturas y después designen si les gusta, si no, si... Pero leer es lo que nos hace libres, lo que nos hace cultos, lo que nos hace aprender, lo que nos hace mejor persona. Así que una invitación para leerme a mí, si es que les gusta la categoría de terror, y si no les gusta, lean lo que les guste, pero lean, lean. En este mundo, la única manera de ser libre es leyendo y incorporando nuevas ideas de cambiar las cosas. Y eso solamente lo generan los libros. Desde luego, nos da crítica y además nos mantiene activos, ¿no? Cerebralmente y evita inclusive hasta enfermedades mentales, ¿no? O sea, leer, híjole, ¿qué te puedo decir, no? Como maestros creo que sabemos los beneficios y queremos que todos quienes nos escuchan pues se contagien de esto para que en el mundo haya muchos lectores, muchos críticos y si nosotros leemos podemos tener nuestro entorno, un país mucho mejor, ¿no? Mucho Con mejor. un gobierno Totalmente. mejor, podemos elegir mejor a quienes están en el gobierno y tener una vida mejor para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones, ¿no? Sí, y para viajar. Siempre digo viajar, todos. Yo te digo, escribo terror, pero no siempre leo terror. A veces quiero leer otras cosas porque mi cabeza se va para otros lados. Es lo maravilloso de la lectura, viajar sin moverse de casa, vivir situaciones, vidas distintas todo el tiempo. Y eso solamente lo genera la lectura. Desde luego. ¿Qué otro género te gusta leer, además de este? El policial, me encanta el Ya, policial. El policial tipo Agatha Christie me gusta mucho, las ya. pistas, los detalles, las deducciones, esas cosas que uno dice, ¿cómo no me di cuenta yo cuando lo leí? Es cierto. Sí. Pues hay mucho que leer, mi querida Antonella. Te agradezco mucho tu participación aquí en Unbox. Esperamos que todas las personas que nos escuchen en este momento pues se acerquen a tus libros. Si en este momento nos puedes dar tu contacto de Facebook, Twitter o tus redes sociales para que te Sí, escuchen. en Facebook estoy como Antonella Ríos, no hay muchas más vueltas. En Instagram estoy como Anly690, me pueden encontrar así.
Y después, bueno, quedamos que pase por ahí mi contacto de teléfono para que pueda decirle dónde están las librerías y, bueno, dónde pueden encontrar el libro. De manera más ágil, sin aburrir desde aquí. No, pues todos estos contactos va a estar aquí a pie de este audio y video para que le escriban. Una escritora que está muy cercana con su público. Y en la galería también va a estar su contacto de WhatsApp para que escriban y pues platiquen con ella de todo lo que ella escribe, ¿no? Muchísimas gracias, Antonella. Muchísimas gracias a vos por tu trabajo, por tu tiempo, por darnos el espacio, por seguir creciendo en esto. Un placer. Les invito a visitar la página de Unbox, Tu Voz en Línea, donde encontrarán su galería de libros, ahí con su acceso directo a su WhatsApp y desde luego también todas sus redes sociales. No me queda más que agradecer su visita. Mil gracias, mi querida Antonella. Mucho éxito con tu libro, felicidades y pues esperemos tu pronta publicación y la vengas a compartir aquí a nuestro canal, con nuestro público. ¿Te parece? Así será. Bueno, y si gustan participar, a todos ustedes, en especial en este tema, pues escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo, o en su caso suscribirse al canal. Muchísimas gracias, estaremos atentos a todos los que nos escriban. Soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto, un abrazo, nos vemos, Antonella. Adiós. Bye.